¿Qué tal? Muy buenos días. Este es Cara a Cara. Estamos iniciando semana y tenemos varios temas para ti. Entre ellos estaremos hablando sobre esta herramienta de consulta sobre el consumo de drogas. La charla será con Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones. Más adelante nos visitará Andrés Treviño, director de la Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, ya que mañana se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ y más 2022. Al finalizar, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco, nos tomará la llamada y estaremos platicando sobre la vinculación a proceso al exalcalde de Tototlán, Sergio N., por abuso de autoridad. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Así es como estamos dando inicio a Cara a través de 91.5 de FM, agradeciendo que estés con nosotros en esta frecuencia y también a quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, solamente escribiendo Zona 3 Noticias y estaremos en esta comunicación directa. Y más directo aún es a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Los temas ya los escuchaste. Ahora presento al equipo que hace posible que tú estés en sintonía con nosotros. Omar Machán, encargado de los controles técnicos. Rocío González Araoz, la Community Manager. Y hoy por la mañana, Cristina Arana en el canal Continental de Noticias. En la producción, Laura Martínez Gamiño. En la voz de este espacio, Laura Mora. Iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. En el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, que fue ayer 26 de junio, se tuvo lugar el informe anual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Acciones 2021 como parte de las estrategias para prevenir y atender el fenómeno adictivo en el Estado. El Congreso Estatal contra las Adicciones en Jalisco de la Secretaría de Salud presentó la herramienta de consulta para la planeación y toma de decisiones en materia de prevención, capacitación, tratamientos y rehabilitación del consumo de drogas. Para ello tenemos en la línea telefónica para platicar más ampliamente a Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones de Jalisco. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues qué bueno tenerte para platicar sobre este tema, sobre esta herramienta de consulta para evitar el consumo de drogas. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Mira, como cada año el Consejo Estatal contra las Adicciones hace esta presentación de resultados en el marco del 26 de junio, que es el Día Internacional de el uso indebido del tráfico ilícito de drogas, y este año diseñamos un instrumento de consulta que es más bien un instrumento que funcionará para un uso más especializado, es decir, un profesional de la salud, una escuela, una dependencia, alguien de la ciudadanía quiere saber exactamente cómo nos encontramos en el Estado y hacer consultas más específicas, es decir, por grupo de edad, por género, por región sanitaria, por municipio, el consultar el histórico, que requiere hacer una investigación, que requiere hacer un trabajo en su universidad, alguien que quiere hacer una investigación con respecto al diagnóstico situacional. Todas estas consultas, pues nosotros se diseñó ese instrumento que por el momento no lo tenemos en la plataforma por cuestiones ahí técnicas que estamos por resolver, pero con una solicitud al Consejo se los hacemos llegar, ya sea en un archivo o se les entregamos un disco, y si quieren saber cómo poder usarlo, pues nuestro equipo de evaluación y formación de aquí del Consejo los puede instruir. Son unas cuestiones de unos minutos, con todo el gusto, y además
proviendo esta información que es necesaria para poder saber cómo manejarlo, pero además la capacidad de poder tomar decisiones. Así es. Con base a la información que ustedes han generado con relación al año anterior, ¿cuál ha sido el grupo de personas que más ha acudido o que más ha incurrido en el abuso de sustancias? Pues mire, hay algo que desde hace algunos años ha venido preocupándonos demasiado, es la incidencia de el consumo en el sector más joven de nuestra población. Es decir, la edad de inicio de consumo pues ha tenido una baja muy significativa porque casi el 50% de la población que acude a solicitar un tratamiento, ya sea en un CAPA, o sea en alguno de nuestros como centros de intervención juvenil que nos apoyan con información también para poder alimentar esta plataforma del CISBEA, son menores de 19 años y cada vez inician a consumir a edad más temprana. Ya aparece dentro de la tabla de los consumidores niños incluso de 5 años. Cuando nosotros revisamos los resultados, es decir, cada centro de tratamiento que nos reporta a nosotros, que son más de 100 centros residenciales, ellos nos facilitan una cédula de cada usuario que ingresa a recibir un tratamiento residencial y este instrumento tiene algunos ítems como a qué edad iniciaste a consumir, qué droga fue la primera que consumiste, además de esa consumiste otras más, por qué acudiste a tratamiento, alguien consumía en tu casa, dónde la conseguías, dónde fue la primera vez que lo consumiste, dónde te sentías más cómodo consumiendo. Y cuando revisamos nosotros esta información vemos que están iniciando a consumir a edades muy tempranas. Es decir, la mayor parte de la población inició en la etapa donde debería de estar formándose académicamente y donde debería de estar madurando su cuerpo, donde debería de cuidar su desarrollo, donde debería de tener espacios lúdicos, espacios sanos, espacios donde sean protegidos. Y lamentablemente vemos que más del 30% de esa gente que inició a consumir, pues inició a consumir en el ámbito familiar. O sea, alguien en su casa consumía y donde una vez que iniciaron a consumir, donde estuvieron consumiendo, pues esa población dice que consumieron dentro de su casa y que incluso les llevaban la droga a su casa. Entonces, nuestra población, a quien deberíamos de estar cuidando y deberíamos de estar observando su desarrollo, cómo se están conformando sus personalidades, cómo es su estructura con la que ellos van a contar una vez que lleguen a la edad de la adultez, vemos que está vulnerada porque pues las familias que deberían de ser el círculo protector o este espacio sano donde se le deberían de proveer de herramientas, donde deberían darle afecto, cuidado, reconocimiento, donde deberían de verle sus capacidades y además de eso ayudarle a potenciarlas, pues se está convirtiendo en un espacio de riesgo. ¿Cuáles son las drogas con las cuales inician? Hay unas que no se le considera como una droga, que es el alcohol, pero sin embargo sí genera una adicción al igual que el tabaco. ¿Cuáles son con las que suelen iniciar? En este caso estamos hablando de los niños. Sí, lamentablemente esta concepción, lo dices muy bien, que no lo consideran una droga, pero pues el alcohol es una depresor del sistema nervioso central, sus contenidos etílicos son drogas, aunque sea legal, aunque esté dentro de la cultura mexicana, socialmente aceptado, de la historia, aunque haya tradiciones y aunque incluso hasta lo vean como parte de la mexicanidad, es una droga, sigue siendo la droga de inicio,
la que está en el porcentaje más alto como droga de inicio. En segundo lugar aparece el tabaco, pero lo que es preocupante es que los estimulantes de tipo anfetamínico, en específico el cristal, están apareciendo cada vez con porcentajes más altos como droga de inicio. Aparece en cuarto lugar como droga de inicio, por abajo de la marihuana, pero cuando tienen que tratar un problema de salud en este sentido, aparece en primer lugar, pero muy por encima de todas las otras. Es decir, como está en cuarto lugar como droga de inicio, pero en primer lugar como droga de impacto para que alguien busque un tratamiento, sea en uno de los CAPAS o sea en uno de los centros de internamiento residencial privado. En el caso de los niños adolescentes, ¿son los padres quienes los llevan a atención? Fíjese que sí, afortunadamente son voluntarios los quienes acuden, y regularmente acuden en compañía de alguien de su familia, por alguno de sus padres, principalmente por las mamás, acuden junto con ellos. Nosotros tenemos esta capacidad de cobertura de poder hacer una detección más temprana de esta problemática, porque realizamos tamizajes dentro de los centros educativos, en especial en secundarias y preparatorias, y al utilizar un instrumento de tamizaje, detectamos los factores de riesgo y aplicamos estos instrumentos para medir si están consumiendo alcohol, si están consumiendo tabaco, si están consumiendo otro tipo de drogas, o incluso si tienen factores de riesgo emocionales, y vemos que además del consumo de sustancias, que hay una problemática muy alta de depresión y de ansiedad. Este año, que nos han permitido estar en semáforo verde y poder realizar actividades ya dentro de las escuelas, y que además están en clase los chicos, más del 50% de la población escolar, en específico de secundaria y preparatoria, presentan problemas de salud mental, en específico depresión, ansiedad. Dos factores que suman todavía los factores de riesgo para que alguien inicie en el consumo de alguna sustancia psicoactiva, buscando aliviar estos síntomas tan desagradables como pues no sentirte bien a pesar de que tú lo quieres, y no sentirte bien a pesar de que tienes todo lo que pudiera necesitar un joven para sentirse bien, es decir, poder ir a la escuela, tener salud, tener una casa donde vivir, que tengas posibilidades incluso de tener algunos lujos o algunas comodidades dentro de tu casa, y que a pesar de todo eso experimenten estas sensaciones de malestar. Y como hay nulo cuidado de sí mismos, es decir, la cultura del autocuidado, pues no nos hemos preocupado por ponerla como prioridades, y los vemos en estas atenciones de estos adolescentes y estos jóvenes cuando acuden a consulta, pues que pues no saben cuidarse a sí mismos, y que dentro de su hogar tampoco les han enseñado. Entonces todavía han aumentado más los riesgos como resultado de 2 años de estar pues prácticamente sin posibilidades de poder terminar esta parte de ese desarrollo, sobre todo los jóvenes que requieren la diversión como parte de su formación, pero además de eso requieren el convivio, la convivencia, la formación de estos vínculos afectivos y de amistad con sus compañeros de clases, y pues han aumentado más los riesgos. Así es. Bueno, Pedro, pues el tiempo se nos terminó, pero esperamos platicar más adelante contigo sobre estos temas. Gracias por el espacio, estoy a sus órdenes, y cuando requieran este instrumento, pues solamente acudan a las oficinas centrales del Consejo Estatal contra las Adicciones, que estamos en Lago Tequesquitengo 2600, o a través de una solicitud a nuestro correo oficial, y con gusto les haremos llegar el instrumento, y si requieren una asesoría, pues se las otorgamos para que puedan utilizarlo y les sirva para la investigación que quisieran realizar. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Muy buenos días, hacemos la pausa, regresamos. Son las 9 de la mañana con 23 minutos y nos acompaña aquí en cabina, a quien me da mucho gusto recibirlo, es Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, ya que mañana se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ y más 2022. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá en Cara a Cara, platicando justamente del orgullo de la diversidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos para platicar sobre este tema y como bien lo comentabas, durante todo el mes ha habido actividades porque es el mes del orgullo. Sí, es el mes del orgullo porque justamente mañana, el 28 de junio, se conmemora una serie de sucesos que pasaron en Nueva York en 1969, en donde hubo una redada en un bar que se llamaba Stonewall, y pues esta no fue la primera redada, más bien era pues ya un contexto estructural al que las personas de la diversidad sexual pues estaban acostumbradas y tenían mucho tiempo resistiendo, pero esta redada fue particular porque las personas respondieron a la agresión de la policía, pero además otras comunidades les acompañaron, ¿no? Y les respaldaron, y eso detonó en un movimiento social que convocó la primera marcha por la liberación de las personas que habían sido detenidas y justamente para exigir un alto a la represión hacia gays y lesbianas. En ese momento se enunciaba como tal el movimiento, y desde entonces, en 1969, se ha esparcido por todo el mundo este movimiento de liberación de la diversidad sexual, y en Jalisco pues la historia no es muy diferente, ¿no? En los 60, 70, todavía hasta los 80, era común que hubiera actos de represión por parte de las autoridades, ¿no? En Guadalajara era muy común ser detenida o ser detenido si te veías muy femenino siendo un hombre, si te veías masculina siendo una mujer, en los términos en los que la sociedad entiende lo femenino y lo masculino. Romper las normas de género era suficiente para ser detenido, y es por eso que justamente hace 40 años, en 1982, en Guadalajara se dio la primera protesta pública para exigir un alto a la represión contra este sector de la población, ¿no? 40 años han pasado, sin duda hemos avanzado en un montón de cosas, pero aún tenemos un montón de retos rumbo a la igualdad. Y uno de los avances que se ha tenido en este estado es precisamente que se ha creado esta área de atención, ¿no? Sí, justamente la Dirección de Diversidad Sexual, de la que yo formo parte, fue la primera oficina pública de un gobierno en el país destinada a diseñar política pública para la inclusión de la población de la diversidad sexual y de género. Nosotros empezamos cuando empezó la administración actual, el 6 de diciembre del 2018, y estamos muy orgullosas porque en 3 años y medio que tenemos trabajando desde la administración pública, pues Jalisco ha pasado de ser como uno de los estados reconocido por ser más conservador, homofóbico o atrasado en materia de derechos humanos, a hoy ser uno de los referentes a nivel nacional de cómo se puede hacer política pública para la inclusión, ¿no? Y eso habla de que en sí la sociedad per se no es tan conservadora como se pintaba, sino que había una élite que desde el gobierno quería instaurar una narrativa de que somos más conservadoras de lo que en realidad somos, porque si tú hoy sales a la calle, pues ves parejas tomadas de la mano, ves personas viviendo una expresión de género mucho más distinta, pero simplemente habíamos sido completamente omitidas de la narrativa pública, y hoy pues estamos muy orgullosas de que se reconozca que esta lucha, este movimiento, esta agenda pues es parte de la identidad de Jalisco. ¿Cuáles son las funciones que se realizan? La dirección tiene 2 áreas. Un área es el mecanismo de atención a víctimas de discriminación, en el que hay un equipo de abogadas que acompaña jurídicamente a personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados. En el último año, esta área ha brindado acompañamiento, ha brindado orientación a casi 300 personas, de las cuales 65 sí eran o sí fueron víctimas de algún suceso de discriminación, por lo que sí se les abrió un procedimiento. Nosotros se les levantó un formato de levantamiento de hechos, en donde nosotros recabamos toda la información acerca de la presunta violación de derechos humanos que tuvieron, les emitimos una opinión técnica, es decir, les explicamos todas las diferentes rutas jurídicas que pudieran tener, y les acompañamos para que las dependencias responsables de emitir una sanción o de reparar el daño tengan una resolución favorable para la víctima. La mitad de estos casos tienen ya una resolución que la víctima considera favorable, entonces creemos que es un mecanismo que está siendo bastante efectivo. Por el otro lado, tenemos lo que se denomina la transversalización de la perspectiva de derechos humanos, en la que básicamente nuestra labor tenemos la facultad de diseñar o evaluar las políticas públicas que implementan otras dependencias del gobierno, ¿no? Nosotros no podemos decir que el gobierno es incluyente por tener una oficina que trabaja el tema, ¿no? El gobierno será incluyente cuando toda la estructura de la administración gubernamental reconozca las brechas de desigualdad que existen por orientación sexual o identidad de género en este caso, u otras brechas de desigualdad que existen, y actúe para revertirlas. Entonces nuestra chamba es andar ahí
de dependencia en dependencia, trabajando de la mano con ellas para que puedan identificar las brechas de desigualdad y plantear proyectos de política pública que las reviertan. Ahora bien, ¿ustedes han tenido cercanía con los grupos? Porque hay diferentes grupos o colectivos que se han manifestado, que en las marchas han participado. Sí, en Jalisco existen más de 60 organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos de la diversidad sexual. Evidentemente hay una concentración grande de esas organizaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, pero lo que es bien importante mencionar es que no solo en la zona metropolitana hay activismo, ¿no? Algo que es muy bello es que en los últimos años son cada vez más los municipios del interior del estado que tienen su marcha de la diversidad, que tienen actividades a lo largo de todo el año. La dirección ha estado abierta siempre a todas las organizaciones de la sociedad civil y de hecho, pues más bien nosotros hemos desde lo institucional trabajado para subsanar la deuda histórica que se tiene con la población de la diversidad sexual que se ha mantenido presente gracias a la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Cuando nosotros entramos hace 3 años, una de las preguntas que yo ponía sobre la mesa era ¿cómo podemos trazar una agenda de diversidad desde el gobierno cuando ha sido el gobierno el principal promotor de la discriminación por muchísimos años, ¿no? Si no partimos de reconocer la responsabilidad que la institución tiene, pues sería imposible que pudiéramos trazar cualquier acción que garantice derechos humanos, ¿no? Y eso sin duda tiene que darse de la mano de la sociedad civil. Así es, esto es muy importante. ¿Qué significa LGBTTIQ? Y más. Y más. El acrónimo LGBTTIQ+, se ha ido construyendo y ha ido creciendo y se seguirá transformando a lo largo del tiempo porque hace referencia a diferentes condiciones de la vida humana que tienen que ver con nuestra sexualidad, por un lado, y que son no normativas, es decir, que rompen las expectativas que la sociedad tiene de nosotras. ¿Cuáles son estas expectativas? Pues bueno, vivimos en un sistema donde se presume o se cree que todas somos heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario o que todas somos cisgénero hasta que se demuestre lo contrario. Cisgénero es el antónimo de transgénero, es decir, aquellas personas que nos identificamos con el género que se asigna al sexo con el que nacimos, se nos llama cisgénero, ¿no? Hay personas que su identidad de género no se alinea a el género que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, que es el caso de las personas trans. Particularmente, LGB hace referencia a las orientaciones sexuales lésbico, gay, bisexual. Las lesbianas son mujeres que aman mujeres, los hombres gays somos hombres a los que nos atraen otros hombres, las personas bisexuales se pueden sentir atraídas por hombres o por mujeres indistintamente. Las 3 T's hacen referencia a la vivencia trans, que se engloba en transgénero, transexual, travesti. Son aquellas personas que lo que las hace diferentes es que rompen con los estereotipos de la identidad, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la identidad y la expresión de género. Es bien importante mencionar que todas reconocemos nuestra identidad de género en la infancia, entre los 3 y los 5 años de edad. Solamente que quienes no rompemos las normas de la sociedad, este proceso nos parece muy sutil y pasa desapercibido. Pero hay personas que es esta edad en la que se dan cuenta que quienes son no responde a lo que su contexto espera de ellas, que es el caso de las personas trans. Por último está la Q, que habla de queer. Queer es un término anglosajón, pero que se ha utilizado para referirnos a todas aquellas vivencias que rompen lo binario. Nosotros vivimos en una sociedad binaria, es decir, reconocemos solamente la existencia de 2 géneros, ¿no? Hombre y mujer. Eso no siempre ha sido así. En México podemos reconocer, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec hay otra forma de conocer el género desde tiempos precolombinos, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles, donde existen 3 géneros, ¿no? Hombre, mujer y mushe. Este es solo un ejemplo de muchos ejemplos que nos evidencian que no siempre la sociedad ha tenido solo 2 géneros. Nuestro contexto solo reconoce ese binarismo de género. Sin embargo, hoy hay un montón de personas que están rompiendo con esa norma y que están identificándose dentro del espectro de lo no binario o del género fluido o del género no conforme. Todas estas experiencias las podemos enunciar dentro del paraguas de lo queer. Y por último está la intersexualidad, que la intersexualidad más bien son aquellas personas que nacen con una anatomía sexual distinta a lo que hemos entendido como macho y hembra en la especie humana. Bueno, y con esto hacemos una pausa comercial. Regresamos, esto es Cara a Cara. Estamos platicando con Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado. Regresamos. Ya estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo que nos acompaña Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado. Estábamos hablando hace un momento aquí, fuera del aire, sobre la situación que se da en las escuelas, en el ámbito educativo, que es donde también se puede detectar, si se puede decir de esta manera, cuando los niños no se están identificando, como lo comentabas, con
con su género de origen o que tienen cierta, quisiera que me ayudaras, preferencia, Sí, justamente gusto. nosotros no utilizamos el término preferencia Ujú. sexual porque eso supondría que lo preferimos, ¿no? Que hubo un momento Exactamente. de nuestra vida donde lo decidimos. Para hablar de orientación sexual, es decir, quién me atrae, quién me gusta, utilizamos este concepto, orientación Ujú. sexual, justamente porque no es algo que pudimos decidir, ¿no? Si esto fuera una elección, difícilmente muchas personas decidirían estar del lado de las personas discriminadas o de las personas excluidas. La orientación sexual tiene que ver con quién me gusta y quién me atrae, por un lado, y por el otro lado están las cuestiones relacionadas con la identidad de género, que más bien tiene que ver con quién soy. Y ahí es donde pues, me identifico como hombre, me identifico como mujer, me identifico como persona no binaria. Hoy en día, afortunadamente, las personas trans están encontrando contextos de apertura de inclusión para expresar su género en edades más tempranas, ¿no? El hecho de que antes solo viéramos personas trans adultas no quiere decir que ser trans es algo que suceda en la etapa de la adultez, ¿no? Que te das Solamente cuenta de repente. ajá, como que si de repente te llegara un rayo y ya te hiciste trans, ¿no? Eso no es así, ¿no? Las vivencias trans, las personas trans te lo pueden compartir, se tienen desde que se tiene conciencia de quién es uno, ¿no? En la primera infancia. Sin embargo, antes, muchas personas o las personas que lograban transicionar independientemente de qué edad lo hacían principalmente cuando pues tenían una adultez que les permitía no estar en un contexto de vulnerabilidad de ser expulsadas de casa, ¿no? O tenían algún trabajo o tenían alguna especie de estabilidad que les permitía dar ese paso. Hoy afortunadamente hay infancias y adolescencias trans que encuentran en sus casas apoyo por parte de su familia para vivir su identidad desde más pequeñas y más pequeños, y es por eso que estamos viendo este fenómeno de las infancias y adolescencias trans. Es importante mencionar que Jalisco fuimos el primer estado del país en reconocer el derecho a la identidad de las infancias trans, es decir, que puedan ir a registro civil y modificar nombre y género en su acta de nacimiento. Es decir, este es un trámite solamente legal. La gente se confunde y piensa que esto implica cirugías, implica terapias hormonales. Eso no es cierto, ¿no? Es un cambio legal que les evita enfrentar un montón de discriminación, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Dime. Perdón, es que aquí sí me gustaría preguntarte, ¿a partir de qué edad una persona puede decidir cómo, en este caso, un transgénero, de si quieres que le sigan diciendo como hombre o como mujer? ¿A qué edad se les permite esto? La reforma, el decreto que publicó el gobernador el 28 de octubre del 2020 no establece un requisito de edad. Sin embargo, sí es un requisito que sea la persona interesada quien hace el trámite. Eso ya no se establece que un niño de 2 años no lo puede hacer, pero un niño de 6, de 7, de 8, sí tiene autonomía para expresar esa voluntad. En el caso de quienes son menores de edad, se necesita una carta de consentimiento de padres o tutores, ¿no? Que les acompañen, pero al final quienes ejercen su derecho son ellas o ellos mismos, ¿no? Esto no solo es una innovación jurídica en cuanto a las personas trans, sino también en cuanto al derecho o a la forma de ejercer derechos para niños, niñas y adolescentes. En Jalisco aproximadamente el 10% de las personas que solicitan este trámite son menores de 18 años, de todas edades, desde 7, 8 años hasta 17 años. Esto, como te decía hace un momento, les ayuda a tener una vida, crecer en un contexto que no esté marcado por la discriminación y la violencia. ¿Por qué? Porque hoy aquellas infancias que van a la escuela expresando su identidad de género como es, pero no teniendo sus documentos legales acorde a su identidad, enfrentan con que no les permiten usar el baño, con que les toman listas con identidades de género que no les corresponden y que entonces las exponen al bullying, ¿no? A un montón de situaciones en las que inclusive se llegan a violaciones al derecho a la educación. Nosotros en la dirección hemos acompañado 6 casos directamente, jurídicamente, pero tenemos conocimiento de muchos más, de estudiantes de secundaria y de preparatoria que se identifican plenamente con su identidad de género, que en muchos casos su familia les acompaña, pero la escuela no les respeta sus derechos y por ende inclusive les niega a veces el acceso, ¿no? En estos casos es que se está trabajando para que las escuelas garanticen el derecho a la educación sin discriminar por orientación sexual o identidad de género. En Jalisco hemos avanzado mucho en los últimos años y estos avances pues claramente hacen que las generaciones más jóvenes tengan más seguridad para expresar su orientación sexual o su identidad de género a más temprana edad. Para poner solo como esto en un poco de estadística, muchos países
encontraron un decrecimiento en las cifras de suicidio adolescente después de que sus congresos aprobaran legislaciones como las que aprobamos en Jalisco apenas el 6 de abril, es decir, la aprobación del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión. Es decir, estos actos de visibilidad y de reconocimiento público tienen un efecto en desestigmatizar, ¿no? O en reducir el sentimiento de estigmatización en el que crecen estas juventudes. Crecer en un contexto de tanta estigmatización hace que los adolescentes LGBT tengan 6 veces más probabilidades de cometer suicidio que sus contrapartes heterosexuales. El tema del suicidio adolescente hoy en México es la tercera causa de muerte de los jóvenes y en muchos casos está relacionado con cuestiones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género. Una organización gringa que se llama The Trevor Project, que es una de las organizaciones más serias para prevenir el suicidio adolescente LGBT, encontró en un estudio en 2019 que la aceptación de al menos un adulto en el entorno de estos jóvenes reduce 40% las probabilidades de suicidio, ¿no? Ese adulto no tiene que ser papá y mamá en todos los casos. Puede ser maestro, maestra, puede ser el señor de la tiendita, ¿no? Y es por eso es que es tan importante que hablemos de estos temas, porque al ser personas públicamente aliadas de la diversidad sexual, podemos estarle salvando la vida a quien ni siquiera nos imaginamos. Porque según la encuesta nacional de discriminación que elabora el CONAPRED cada 5 años, en México 9 de cada 10 adolescentes que se identifican como LGBT aún están en el closet. Entonces esas personas que hoy dicen, ay, es que esto está de moda, hoy hay más que antes, ya son muchos, tienen que reconocer que detrás de esas personas que son visibles, hay 9 más que no están pudiendo expresar su orientación sexual o su identidad de género en libertad, pero que sí están escuchando las burlas, los chistes, las posiciones políticas antiderechos que podemos tener en una sobremesa y eso les puede detonar depresión, ansiedad y por ende ideación suicida. ¿A los 6 años una persona ya está identificada con su género? Sí, yo te preguntaría, ¿tú cuándo, dime si en tu vida, identificas el momento en el que dijiste soy mujer? Pues desde que me empecé a mirar al espejo. Me dije a mí misma, soy mujercita. Exactamente, así viven su identidad las personas trans. Desde que se ven al espejo desde muy pequeñas, saben quién son, ¿no? Uh-huh. Porque la identidad es una vivencia interna, natural, ¿no? De repente pensamos que estas cosas no son naturales. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la información suficiente para entendernos como especie humana, ¿no? Pero personas trans o personas de la diversidad de género han existido y hay registro de ellas en todas las civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Las personas trans, desde que son muy pequeñas, desde los 2, 3 años, que empiezan a ser conscientes de sí, ¿no? En el desarrollo cognitivo de un bebé, empiezan a identificar quiénes son. El problema, lo que pasa es que cuando lo empiezan a expresar, si esta situación rompe las expectativas, vienen, no, los niños no lloran, no, las niñas no juegan fútbol, no, y entonces empiezan a normarles cómo deberían de ser en función de unos parámetros que son culturales, más no naturales, ¿no? Entonces sí, los niños pueden tener, tampoco es que todos lo tengan súper resuelto y súper claro, pero sí pueden tener mucha claridad de quiénes son. Si además encuentran en su familia o en su contexto la información, las herramientas y el acompañamiento. Es bien importante decir que nadie se despierta un día y dice, hoy soy mujer y hoy voy a ir al registro civil a cambiar mi acta de nacimiento. Para que las personas lleguen al registro civil a cambiar su acta de nacimiento han pasado años de platicarlo, de experimentarlo, ¿no? Es un proceso. Cuando las personas llegan al registro civil es porque ya han tenido un proceso largo que les permite estar seguras de quiénes son. Bueno, Andrés, pues el tiempo se nos termina y me quedo con algo que comentaste. No es una preferencia definitivamente. Nadie va a preferir ser discriminado, ser atacado o ser pues violentado por una orientación que se tiene. Solamente es algo con lo que naces y que vas descubriendo, vas detectando y comienzas a vivir con ello, ¿no? Entonces, creo que debemos de pensar en esto. No es algo que hoy día diga, bueno, pues hoy te ganas de un café y mañana te ganas de un vaso con leche. No, exacto. Es quienes somos y nuestra diversidad es tan natural y tan saludable como cualquier otra vivencia humana y es por eso que es digna de ser celebrada y mañana celebramos el orgullo de ser quienes somos a pesar de vivir en una sociedad que no está lista para abrazarlos. ¿Actividades que tendrán mañana? El día de mañana va a haber un mensaje importante por parte del gobernador. Hay una sorpresa muy buena para Guadalajara. Entonces les invitamos a que estén pendientes a la presentación que será mañana de un evento internacional que tendremos en los próximos meses en la ciudad.
Si las personas que nos están escuchando quieren acudir a recibir apoyo, orientación, teléfono, página, ¿cómo? La Dirección de Diversidad Sexual, estamos ubicadas en Jesús García 720, en la Colonia Centro, justo a un costado del Parque Alcalde. En redes sociales nos pueden encontrar como Diversidad Sexual Jalisco, y por ahí nos pueden mandar mensajes, ¿no? O si han sido vulneradas, pues pueden buscar acompañamiento jurídico, o también nos pueden llamar al 33 31 69 26 69. 33 31 69 26 69. 33 Diversidad 31 66 26 69. 26 69. Perfecto, pues para tenerlo aquí, para quien quiera tener más informes. Y bueno, ojalá nos puedas volver a visitar para hablar más sobre estos temas. Es importante conocer, no solamente juzgar sin saber. Exacto. Muchísimas gracias por el espacio y con gusto estaremos de vuelta por acá. Muchísimas gracias, Andrés. Nosotros hacemos la pausa, regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Bueno, para las mañanas de llevar los niños a la escuela, un auto con amplio espacio interior o salir a la aventura con su gran altura sobre el suelo. Renault Stepway. Estás a la altura. Este mes, estrena una Renault Stepway 2023 con tasa de interés desde el 10.5%. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 30 de junio. CAT promedio del 18.5% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx. Bueno. Caldo de pollo Nor. Para un sabor irresistible, Nor. Para comidas deliciosas, Nor. Para consentir a tu familia, Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un superprecio en tu tiendita más cercana. Caldo de pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. Nor. Come bien. Ahora los valores humanistas, los conocimientos científicos y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje son los fundamentos de la educación impartida por el Estado. Una reforma al artículo 3 constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza. Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos. Senado de la República. 65ª legislatura. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact sí duran, sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. Ahora los domingos en Zona 3 suenan diferente. 3 nuevos conceptos musicales que estimularán tu sentido auditivo. A las 12 del día, Sergio Madrigal llevará hasta ti Zona de Vinil, con los más grandes álbumes que han marcado la historia de la música. Omar Machain te presentará las propuestas de la música independiente que son tendencia en otras latitudes en Zona Indie, a la 1 de la tarde. Y a las 14 horas, Eric Magaña te invita a conocer y vivir el mundo del coleccionismo y la buena música en Rock Collection. Domingos que suenan diferente en el 91.5 FM. Evolución auditiva contigo. Zona 3. Equilibrio perfecto. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Charlaremos ahora con Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción del Estado. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. ¿Qué tal, Laura? Un placer saludarte y poder platicar con el auditorio, desde luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues por el delito de abuso de autoridad fue vinculado a proceso el expresidente municipal de Tototlán, Sergio N., imputado por proteger a un exfuncionario municipal denunciado por acoso sexual. La jueza vinculó a proceso a Sergio N. y a los también exfuncionarios municipales José Aurelio N. y Gabino N. por abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del poder público, mientras que a Cristian Alejandro N. solo por abuso de autoridad. Gerardo, vincularon ya a proceso al exalcalde Tototlán, Sergio N., por abuso de autoridad.
Efectivamente, recordarán ustedes este tema de un acoso sexual que sufre una servidora pública en Tototlán, y que cuando ella se queja con el presidente municipal y presenta desde luego también una queja administrativa con el titular del órgano interno de control, en lugar de ser apoyada, y darle tratamiento que como víctima merecía, pues prácticamente fue revictimizada y procuraron que el evento quedara impune. Esto, desde luego, que vulnera derechos fundamentales de la víctima y hizo propicio que ingresara también a la investigación la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, concluimos una etapa de investigación inicial y consideramos que había elementos en contra del expresidente municipal, pero también del oficial mayor y del titular del órgano interno de control, e incluso también en contra del director de educación del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ellos procuraron la impunidad en ese hecho. Trataron de evitar que hubiera una sanción, en su momento únicamente de carácter administrativo, tal vez era lo que pedía la víctima. A la larga, al haber impedido que se llevara a cabo la aplicación de la justicia, pues terminan cometiendo una conducta que para nosotros es un hecho que la ley considera como delito. Y se los atribuimos a nivel precisamente de delitos cometidos en la administración de justicia por procurar la impunidad cuando a ellos les tocaba ventilar una investigación administrativa. Y también como un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque vulneran derechos fundamentales en perjuicio de la víctima. La víctima tiene derecho a un acceso a la justicia y esto se lo negaron al no haberle dado el tratamiento adecuado. Entonces eso hace ahora que estén frente a la justicia y que mañana pasado pues lleguen a recibir una sanción que pudiera ser inclusive de pena de prisión. Esto pues nos lleva entonces a entender que es importante también que se haga la denuncia, que se dé un seguimiento a este tipo de casos para evitar que se sigan suscitando, ya que recordaremos, como bien lo comentas, fue ella a solicitar el apoyo del alcalde y lo que recibió fue todo lo contrario. Claro, desde luego, incluso prácticamente la volvieron a acosar en lugar de ayudarle. Entonces esto es una situación que se debe evitar y de alguna manera acciones como estas, donde el juez nos autoriza la vinculación, el juez determina la vinculación, mandan mensajes a los servidores públicos de la actuación que debemos tener como servidores. Así es. Y en este caso, ¿habrá más situaciones que se estén tomando en cuenta para darle este tipo de seguimiento? En este supuesto son con los que nosotros centramos y cerramos la investigación. Por separado, en este caso está vinculado el servidor público que fue responsable del acoso directamente. Pero aquella es una investigación que tiene la Fiscalía del Estado. A nosotros nos tocó en este supuesto la investigación de los servidores públicos que no llevaron a cabo una labor adecuada para darle seguimiento a la primera queja. En este caso también Sergio N. tendrá que, no está todavía encarcelado, sino que él tendrá que pasar a firmar. Sí, claro, desde luego, entre las medidas que se les estableció fueron precisamente el presentarse periódicamente a firmar al control de la autoridad, pero también a no salir del país, desde luego por separado, y el expresidente municipal tiene una inhabilitación desde el punto de vista de un procedimiento que le llevaron ante el Congreso. Ahora le toca enfrentar el procedimiento penal. Bueno, también se les presentaron medidas cautelares tanto a Cristian como a Gabino. ¿Estas cuáles son? A los cuatro fue la presentación periódica, no salir del país, no acercarse a la víctima, no tener contacto con la víctima y no tener contacto tampoco con los testigos que sirvieron de sustento en la formulación de imputación que les hicimos. ¿Durante cuánto tiempo estarán vigentes estas medidas? Por un plazo de 6 meses. Esto derivado a que el plazo de la investigación complementaria lo tenemos de 3 meses. Nosotros tenemos en este momento 3 meses a partir del viernes para concluir nuestra investigación y presentar una acusación en su contra. ¿Esto después de los 6 meses? No, los primeros 3 meses son para que nosotros concluyamos la investigación y ellos se mantienen durante 6 meses con esas medidas. Esto será revisable conforme avance las etapas del procedimiento. Si llegamos a juicio, pues desde luego que serán diferentes las situaciones. Bueno, entonces tendremos que esperar a ver qué sucede en 6 meses para ver cuál es el seguimiento. Desde luego vamos a darle seguimiento a esto. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Invitarlos a denunciar. La verdad es que en este caso la víctima fue muy valiente, se atrevió a denunciar un acoso que sufría
y muchas veces se piensa que porque es el titular de tal área no va a pasar nada, pues vaya, ese es un ejemplo de que sí pasan. No únicamente la persona que la acosó estuvo en prisión preventiva, sino que hasta el presidente municipal tuvo que separarse del cargo y ahora lo tenemos vinculado. Entonces, la invitación es a que se denuncie. ¿Habrá alguna reparación del daño a la afectada? Sí, de llegar a sentencia se va a establecer una reparación del daño. Y si no llegamos a sentencia y se opta por una terminación anticipada, siempre debe existir una reparación del daño de por medio. ¿Ella sigue trabajando? Ella sí. O sea, sin ningún problema. Así, sin problemas, desde luego. Ok, entonces no ha habido ninguna repercusión por esta denuncia que ella realizó. Si una represalia indebida, será materia de investigación también. Perfecto. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo esta charla. A la orden. ¿Y a dónde pueden denunciar las personas que en algún momento estén sufriendo este tipo de acoso? Puede ser directamente en las oficinas de la Fiscalía, Amado Aguirre 857, pero facilitando las cosas tenemos una página de internet muy sencillita. En cualquier buscador pónganle Fiscalía Anticorrupción Jalisco, los va a mandar a nuestra página y ahí tienen un micrositio donde dice denuncia y pueden presentar las denuncias aún de manera anónima. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, estamos a la orden. Hasta luego. Bueno, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco, nos habló sobre esta situación del exalcalde Tototlán, Sergio N., por abuso de autoridad. Recordarás que precisamente la persona presentó su queja ante él y él lo que hizo pues fue también volverla a acosar en lugar de tomar cartas en el asunto. Por eso es que ya fueron vinculados los tres responsables de esta situación. Gabino N., oficial mayor, José Aurelio N., ex titular del órgano interno de control, y Cristian Alejandro N., exdirector de educación de este ayuntamiento. Es importante, como lo comentaba hace un momento Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción, denunciar, no quedarnos calladas o callados, porque tampoco es exclusivo de las mujeres que sufran algún tipo de acoso. Bueno, siempre es importante manifestarnos, expresarnos para poder de alguna manera contribuir a erradicar este tipo de comportamientos. Sabemos que el acoso existe de diferentes maneras, entonces primero identificarlo, atrevernos a denunciar para poder lograr establecer un precedente en esta situación. Nosotros ya nos vamos, te quedas con el señor Omar Machain y Zona de Conexión. Más adelante viene Laura Martínez Gamiño a su zona de servicio. Es importante también que te quedes con nosotros. ¿De qué hablarás este día, tocaya? Métodos muy buen tema, métodos anticonceptivos. Así que quédate con nosotros, esto fue Cara a Cara, mi nombre es Laura Mora, te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión. Buen día. Ponte el cinturón de seguridad. Toma el volante y pisa